hermanas, sobre un tema que dice entendiendo nuestra identidad en Dios. Porque cuando nosotros entendemos nuestra identidad de Dios, entonces entenderemos nuestro llamado. Y cuando entendemos nuestro llamado, entonces podremos servir a Dios tal y cual Él nos diseñó, ¿verdad? Sin ninguna confusión, sin ningún nada, vamos a entender todo lo que Él nos diseñó para hacer. Entonces quiero comenzar leyendo en el versículo 13 y 16 del Salmo 139, donde la palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y luego dice en el 16, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Qué nos dice este salmo, amadas hermanas? Que Dios es nuestro creador, que Él nos formó desde nuestras entrañas, desde el vientre de nuestra madre, desde cuando éramos embriones, que ni siquiera teníamos un pleno conocimiento. Y dice que el Señor ya había escrito un libro y luego fueron hechas todas las cosas. Y de igual manera, amados hermanos, el Señor tiene un llamado y un propósito para cada uno de nosotros que Él en su soberana voluntad ha decidido para cada uno de nosotros. Amén. Cuando usted nace con ciertos talentos, ciertas habilidades, su voz es única, su voz es también única, amén, la mía es única. Todos tenemos peculiaridades muy interesantes que Dios nos hizo tal y cual como Él así lo quiso. Y de igual manera en el ámbito ministerial, en el ámbito espiritual, todos hemos sido formados con una identidad en Dios. Y es importante que usted y yo conozcamos esa identidad. Pero también, amadas hermanas, también, ¿verdad? Como vamos a leer en Juan 1 del 12 al 13, si puede irse a Juan 1 del 12 al 13, podemos ver que heredamos una bendición también nosotros y una responsabilidad al ser hechos hijos de Dios por adopción, por medio de Jesucristo, la redención y la salvación que Él nos dio. No solamente nacimos, ¿verdad?, del vientre de nuestra madre, formados por Dios, con un llamado, con un propósito, sino que al nacer de nuevo en Cristo Jesús, a través de creer en Él como nuestro Salvador, podemos también nosotros adquirir una nueva identidad, una nueva responsabilidad también. Y le invito a que lea aquí en Juan 1, versículo 12 al 13, dice, mas a todos los que le recibieron, hablando de usted y yo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Estamos hablando de dos tipos de nacimiento. Ya leímos del nacimiento, ¿verdad?, desde el embrión, desde el vientre de nuestra madre, quien Dios nos creó, porque Él es creador de toda la humanidad, ¿verdad? Y ahora estamos hablando de otro tipo de nacimiento que no tiene nada que ver con el vientre de una madre, sino que todo tiene que ver con el haber nacido de nuevo en Cristo Jesús, porque todos aquellos que hemos creído en Él somos hechas criaturas nuevas. Y no fue por rango, no fue por conexión, no fue por estatus socioeconómico, fue por la pura gracia de Dios, porque aquí dice en el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, cuando hablamos de nuestra identidad, nosotros hemos sido formados con un propósito desde el vientre de nuestras madres, pero también hemos adquirido un privilegio y una responsabilidad en nuestra nueva identidad en Cristo, porque cuando nacimos de nuestra madre, nacimos en el pecado, nacimos en un mundo caído, nacimos con inclinaciones a querer hacer el mal. Usted no me miente que cuando era niña, yo por lo menos puedo confesar, yo ahí andaba, mire, haciéndole así, ¿verdad? Haciendo mis maldades de niña, mintiendo, pegándole a mi hermano, metiéndome en problemas. Desde niños ya traemos una
naturaleza pecaminosa. Entonces, ese es nuestro primer nacimiento, pero nuestro segundo nacimiento es de una índole espiritual y ese es en Cristo Jesús, ¿verdad? Y es el que estamos viendo. Y con ese también adquirimos una herencia hermosa y preciosa. Le voy a leer Romanos 8:17, dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Eso usted lo puede encontrar en Romanos 8:17. Entonces, en Juan nos dijo el Señor que Él nos escogió a todo aquel que cree en Jesucristo, nos dio potestad de hijos juntamente con Cristo. Y aquí en Romanos nos está diciendo que así, ¿verdad? Como hijos somos herederos y coherederos con Cristo. Y que así como padeció Cristo, usted y yo también vamos a padecer. O sea, en nuestra identidad vienen responsabilidades, vienen privilegios que por gracia hemos recibido, pero también viene ese aspecto. Cristo sufrió, usted también va a sufrir. No hay escape de eso. Nosotros aquí no venimos a rascarnos la panza, amados hermanos, y a pasarla bien todo el tiempo. No, amados hermanos. Habrá aflicción, como el Señor nos ha dicho, pero en todo ello confiemos en Él, porque Él ha vencido el mundo. Él fue quien derrotó a Satanás y le quitó las llaves del Hades, quien venció el pecado, quien venció la muerte, quien venció los dolores y las enfermedades. Es en Cristo Jesús que obtenemos nuestra redención, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, estamos hablando de una identidad. Y comienzo con estos textos, amados hermanos. Ya vamos a hablar un poquito de Juan el Bautista como ejemplo nuestro. Pero ahorita estamos hablando en general, ¿qué es nuestra identidad? Ya sabemos que nacemos con un propósito, porque antes de nacer ya el Señor había escrito su libro y todo fue formado de acuerdo a su santa voluntad. Y ahora sabemos que también como hijos de Dios, comprados a precio de sangre por medio de Cristo, también somos herederos y también tenemos responsabilidades, ¿verdad? Y bueno, con el privilegio de ser hijos de Dios viene la responsabilidad de predicar el evangelio a toda criatura. Como parte de nuestra identidad en Cristo, tenemos el deber, el mandato como pueblo de Dios de predicar el evangelio a toda criatura. Y predicar no solamente es venir y hablar desde un púlpito. Predicar no solo es estar hablando, es demostrar con nuestra vida, es vivir en nuestra vida el evangelio para que todos aquellos también puedan venir a Cristo a través de tu ejemplo y de el mío, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, esto lo podemos ver en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y le voy a dar dos textos bíblicos para que los comparemos, que es responsabilidad de cada uno del pueblo de Dios. Váyase a Deuteronomio 6, del 3 hasta el 9. La palabra de Dios dice: oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. Está hablando de los mandamientos, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y ponga la atención al 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Prácticamente al pueblo de Israel, quien era el pueblo escogido por Dios, al igual que ahora nosotros, ¿verdad? Después de que Cristo vino, somos el pueblo escogido por Dios en el ámbito espiritual. Ahí el Señor les da una orden: obedezcan mis mandamientos, ámenme más con todas sus fuerzas, con toda su alma, con todo su entendimiento, ámenme, obedezcan mis mandamientos. Pero no solo se trata de eso, se trata de que vayan y repitan y enseñen a sus hijos y a sus nueras y a sus tíos y a sus abuelos y a la gente que se encuentre por allá, porque dice en el 7: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Ok, en la casa y afuera.
Ese es un mandato al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, pero déjeme decirle, usted dirá, pero ese era el pueblo de Israel, ese era en aquel tiempo. Pues mire, amados hermanos, usted también tiene promesa en Cristo Jesús. Váyase ahora a Mateo, ya tendría que saberlo de memoria usted y yo. Mateo 8, 19 al 20, perdón, 28, 19 al 20. Ese versículo se le conoce como la Gran Comisión y Jesucristo se lo dijo a sus discípulos, a sus seguidores, y usted y yo somos seguidores de Cristo, somos discípulos de Cristo, somos cristianos, ¿verdad? Que hemos creído en Él como nuestro Salvador. Y dice el 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Prácticamente lo mismo está diciendo al pueblo de Israel en aquel entonces, en el tiempo de Moisés. Le dijo: guarden mis mandamientos y vayan y enséñenlos, practíquenlos, vívanlos y enséñenlos a sus hijos y en los caminos. Aquí está diciendo lo mismo: vayan a todas las naciones y prediquen, ¿verdad? Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñen a guardar mis mandamientos. Lo mismo dijo en el Antiguo Testamento, lo mismo dice en el Nuevo Testamento, y eso es aplicable para todos los hijos de Dios. Y si usted y yo nos consideramos hijos de Dios, entonces eso es una responsabilidad suya y mía. No necesariamente tiene que ser usted pastor, evangelista o apóstol o saber el qué a tiempo completo, un ministerio. Todos, aún en su trabajo, en la oficina, en la calle, en la familia, todos tenemos responsabilidad de predicar el evangelio a toda criatura, como dice Marcos 16, 15, dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Ok, ¿qué le estamos hablando nosotros? Entendiendo nuestra identidad de Dios. Y al entender nuestra identidad de Dios, vamos a entender cuál es nuestro llamado. Y al entender cuál es nuestro llamado, entonces vamos a servir a Cristo de acuerdo a lo que Él nos diseñó. Entonces, basado en lo que ya les dije, amados hermanos, ¿cuál es nuestro llamado? Uno dice: pero es que yo soy profeta. No, mira, hay profesiones, hay operaciones, hay ministerios, claro que sí. Pero todos los cristianos tenemos un llamado y es por igual. ¿Cuál es? Servir a Cristo, pero predicar su evangelio. Predicar y vivir su evangelio a toda criatura, a toda nación. ¿Sabe usted por qué Cristo no ha venido? Porque no se ha cumplido todavía lo que Él pidió. Por eso no ha venido. En el momento que se cumpla, que toda criatura, toda tribu, toda lengua alrededor de todo el mundo escuche a Cristo Jesús y sepa del evangelio, entonces Cristo regresará. Pero eso no se ha cumplido. Por lo tanto, Cristo no ha venido. A mucha gente dice y critica: y ustedes los cristianos locos dicen que viene Jesús. ¿Y cuándo viene? Pues bueno, cuando la palabra nos ha dado dirección, cuando esa palabra sea cumplida. Amén. Y hay personas, amados hermanos, que andan por allá en lugares recónditos. Hace poco estábamos viendo un video de YouTube, si no me recuerdo, no se acuerda de qué país era, no me recuerdo, era unos lugares de ellos donde todavía son medio caníbales, pero ya el evangelio ha llegado ahí. Amén. Y dice que ya dejaron hace 18 años de comerse a la gente porque ya aprendieron que es la verdad. Amén. Imagínense hasta dónde está llegando el cristianismo. Hasta lo más recóndito, pero todavía no ha llegado a todas las naciones. ¿Sabe? Hay ahora, lamentablemente, gracias a Dios tuvimos la oportunidad de ir a Europa hace poco, pero nos hemos dado cuenta, según me dan las estadísticas, que en España el 1% son cristianos. En España, que es históricamente católico, históricamente toda Europa fue donde nació y creció, no nació, pero donde se propagó el cristianismo por doquier, hace muchísimos años atrás, pero ahora no conocen nada de Cristo. Está bien triste. Se tiene que volver a evangelizar todas las naciones de Europa, y no se diga de Asia, y no se diga de otros lugares. Amados hermanos, todavía es mucha la labor que tenemos que hacer en donde sea que nos encontremos. Estamos en Long Beach, aquí se tiene que hacer la labor. Amén, sí. Si estamos en El Salvador, en México, en México. La cuestión es, donde estemos, amados hermanos, debemos de cumplir esta gran comisión. Y entonces, amados hermanos, hablando de nuestra identidad en Cristo, hemos visto que todos tenemos un llamado. Amén. Y ese no se le esconda porque es suyo.
¿Verdad? Ahora, hablando de eso, vamos a concretizar, vamos a profundizar un poco más usando el ejemplo de Juan el Bautista, viendo su testimonio. Y quiero invitarle a que vaya a Lucas 1, porque el testimonio de Juan el Bautista es algo que refleja nuestro propio testimonio también, si usted lo analiza bien. Váyase a Lucas capítulo 1, versículo 76, del 76 al 79. Es cuando Zacarías, el papá de Juan el Bautista, cuando ya el niño ha nacido, él pronuncia estas palabras proféticas para con su hijo. Y creo que son palabras que aplican a nuestra vida como personas nacidas de nuevo en Cristo Jesús. Dice así el 76. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Vuelve a leer el 76-77, dice, y tú, niño profeta, y tú, Sonia, profeta, y tú, Elia, profeta del Altísimo, serás llamada, porque irá delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Amén. Ese fue el llamado de Juan el Bautista. Ese es el llamado de todos nosotros, para preparar sus caminos. ¿Por qué? En aquel tiempo estaban esperando la venida de Cristo, y hoy ¿qué estamos haciendo? Lo mismo. ¿A quién estamos esperando? En su segunda venida. En aquel entonces fue la primera. En este entonces ahora es la segunda y la última. Porque Él viene para quedarse. Y para transformar y cumplir todo según el Apocalipsis lo habla. Entonces, y tú, niño profeta, tú que te crees niño, que no sabes nada, tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irá delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. El Señor dijo, ir a todas las naciones y predicar mi evangelio, porque voy a regresar, pero quiero ya que toda la gente conozca de mi evangelio. Entonces usted y yo hemos sido llamados para preparar el camino. Dice el 77, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Cuando la hermana Elia dice, el Señor me bendijo con el evangelio, ¿qué es el evangelio? Pues son las buenas nuevas de salvación. Amén. ¿Verdad? Es para decirle a las personas, sabes, todos somos pecadores, pero tenemos una esperanza. Estábamos destinados a morir, estamos destinados a ser castigados, a juicio, pero Cristo Jesús pagó el precio por ti, por mí, nos dio la salvación por gracia. Y ahora tú y yo tenemos esperanza de vida. Amén, gloria al Señor. Entonces eso nos da perdón de pecados y una esperanza de salvación. Eso es el evangelio, y eso es lo que Juan el Bautista vino a hacer, y eso es lo que usted y yo hemos sido llamados a hacer, lo mismo que Juan el Bautista. Ahora, Juan fue enviado por Dios, al igual que usted y yo somos enviados, al igual que los discípulos fueron enviados. Jesucristo envió a sus discípulos a predicar, y de igual manera usted y yo, como coherederos, como herederos, como hijos adoptados, somos enviados de igual manera para el testimonio de la luz. Si usted va a Juan 1, váyase a Juan 1, siempre hablando de Juan Bautista. Juan capítulo 1, versículo 6 al 7 dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, y está hablando de Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Usted y yo hemos sido llamados a ser testimonio y a dar testimonio de la luz, porque usted y yo estamos viviendo en tinieblas actualmente, donde hay el amor se ha enfriado, donde reina la violencia, donde hay de todo tipo de cosas horribles, pero usted y yo hemos sido llamados a aportar la luz de Cristo, a dar testimonio que cuando aquellos se odian y se quieren matar, usted tiene la capacidad de perdonar a aquel que le ha hecho daño, porque solo eso demostrará realmente que usted ha sido revestido con Cristo Jesús, porque Cristo Jesús le dijo a Judas, amigo, ¿a qué vienes?
Y usted y yo, si no actuamos como Cristo, entonces estamos actuando como el mundo. Y entonces ahí hay confusión en nuestra identidad. Nuestra identidad está en Cristo. Y el fruto del Espíritu es el amor, la paz, la benignidad, la paciencia, la fe, la mansedumbre. Eso es el fruto del Espíritu. Y si usted porta ese fruto es porque usted ha sido revestido en Cristo Jesús. Entonces, su obligación, mi obligación como cristianos es ser llamados a venir como testimonio para que demos testimonio de la luz que es Cristo Jesús, a fin de que todos crean en Él y por Él. Y luego dice en el 8, dice, no era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. En el caso de Juan el Bautista no era la luz Él en sí mismo, pero vino a dar testimonio de la luz. Y de igual manera nosotros no somos luz en sí mismos, sino que en Cristo Jesús, de Cristo Jesús depende nuestra luz. Porque Él es la luz que alumbra las tinieblas. Entonces, nuestra identidad en Cristo, vemos el ejemplo de Juan el Bautista, unos puntos más. Juan sabía perfectamente quién era él. Váyase a Mateo 3. Si usted sabe cuál es su identidad, cuál es su llamado, no tendrá confusión alguna, amados hermanos. Las voces de los demás no le afectarán. Las críticas de los demás no le moverán su dedo, ni su mano, ni su pie. Porque usted sabe perfectamente quién es en Cristo Jesús. Si se va a Mateo 3, del 1 al 3, y luego el versículo 11, pero vamos del 1 al 3, dice aquí en Mateo 3, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Él decía, yo soy esa voz de la cual profetizó el profeta Isaías que clamaría en el desierto. ¿A dónde se encontraba Juan? En el desierto. ¿Qué vino a hacer Juan? A ser una voz, un mensajero en el desierto. Juan sabía a lo que había venido. Juan no vino a la mega iglesia. Juan no vino al mar. Juan no vino a Judea, a la ciudad de Jerusalén. Juan no vino a eso. Juan vino al desierto. En el desierto estaba su ministerio. En el desierto estaba su llamado. Y ese era el propósito para Juan. Y él lo sabía y él permaneció allí. Mire que Juan predicó en el desierto sobre el arrepentimiento y el bautismo en agua. Pero ya cuando Jesucristo vino, porque Juan vino nada más a hacer el camino, a preparar los corazones para el Mesías que venía, ¿verdad? Y luego Jesucristo bautizó con el Espíritu Santo, porque él dijo, espérense que cuando venga el Espíritu Santo recibiréis poder. Y ahora nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo, somos llenados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Es un tipo de bautismo diferente, aunque hacemos el de agua que es simbólico, pero realmente el que tiene el poder y la investidura es el Espíritu Santo. Pero lo que le quiero decir es que Juan no estaba errando. Usted no puede decir, ay, aquel hermanito, hermanita, aquella iglesia, aquel ministerio está anticuado, mire lo que hacen. Están en el desierto, ¿qué pasó? No crecen. ¿O qué pasó? ¿Por qué no ellos son una mega iglesia como la otra? No, el llamado de Juan era el desierto. Y ese era su llamado. Y ese fue su propósito. Y en eso él fue, ¿cómo se dice? Partícipe. Luego veamos el versículo 11. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista sabía cuál era su lugar. Juan el Bautista fue usado por Dios tremendamente para predicar, ¿verdad? El bautismo en arrepentimiento, el perdón de pecados, ¿verdad? Él fue y predicó y bautizó a mucha gente en el desierto y en el Jordán. Pero él supo cuál era su lugar. Él sabía que no era de confundirse con Jesucristo el Mesías. Y de igual manera usted y yo tenemos un llamado, una vocación, un ministerio, y no es de confundirnos con el ministerio de alguien más. No es de confundirnos, amados hermanos. Realmente tenemos usted y yo, cuando tengamos nuestra identidad muy clara,
Vamos a preguntarle a papá, Señor, tú me has dado dones, me has dado esto, ¿en qué te sirvo? Algunos de nosotros ya lo encontramos, algunos de nosotros todavía andamos en duda. Pues preguntémosle a nuestro Señor, ¿cuál es mi llamado, Señor? ¿Cuál es mi propósito? Porque yo te quiero servir en la área que tú me diseñaste para que yo sirviera. No me corresponde poner el zapato de alguien más, me corresponde ponerme mis zapatos que tú diseñaste para mi pie, ¿verdad? Entonces, amado hermano, vemos que Juan sabía perfectamente quién él era, cuál era su propósito y cómo se relacionaba con Jesús. Ahora, váyase a Juan 3. Juan 3, ya casi vamos a ir culminando, pero váyase a Juan 3. En Juan 3, amados hermanos, podemos ver en los versículos 25 al 30 que Juan supo siempre que la gloria y la honra era siempre y es siempre de Dios, y que su llamado se centra en la obra de Dios y no en su propio nombre, ni en su ego, ni en su fama, ¿verdad? Dice Juan 3, 25 al 30, dice, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, que de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él, hablando de Jesús. Respondió Juan y dijo, dice el 27, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Mire que ahí los discípulos de Juan el Bautista, los seguidores de Juan el Bautista, querían crear un poco de drama y tensión entre Juan el Bautista y Jesucristo. Diciendo, mira, pero no aquel a que tú anunciabas, aquel que tú mismo bautizaste. Mira, ahora un montón de gente se te ha ido para allá, ya te robó los clientes, ya te robó, ¿verdad?, los miembros. No, es necesario que yo mengue y que él crezca, porque yo no soy Cristo. Yo se lo dije claramente, yo no soy Cristo. Yo vine a abrir el camino de Cristo. Y así usted y yo, a veces el Señor nos ha escogido para abrir el camino. Puede que usted, amado hermano, no va a permanecer en una sola iglesia, pero va a abrir el camino para nuevas iglesias. Amados hermanos, todo está en que usted sepa cuál es su llamado, cuál es su propósito, cuál es su ministerio, según la soberana voluntad de Dios. Y ya para ir concluyendo, este es un ejemplo de Juan Bautista, pero de igual manera nosotros nos podemos ver reflejados en ese ejemplo, ¿verdad? Es importante, amados hermanos, que existe diversidad. Ahora váyase a Romanos 12, porque una cosa es que no todos somos predicadores, no todos somos evangelistas, no todos somos maestros, no todos somos, qué sé yo, ¿verdad? Tenemos don de milagro y sanidad. No, amado hermano, todos tenemos diferentes tipos de ministerios y no significa que uno sea mayor que el otro. Significa que Dios ha querido tener su iglesia diversa y cada quien tiene una función en ella. Mire, si va a leer en Romanos 12 del 6 al 9, hermana, podía leer lo que dice, del 6 al 9. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio o en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amén. Aquí nos habla, ¿verdad?, de diferentes dones. Nos habla, ¿verdad?, de lo que es la profecía, el servicio, la enseñanza, la exhortación, el repartir, el presidir, la misericordia. Aquí nos está hablando de dones, amados hermanos, y todos los dones son de Dios, ¿verdad? Y luego, si usted se va a 1 Corintios 12 también, es bien interesante que ambos libros en el versículo 12 habla de un tema muy similar.
nos habla de los dones espirituales y de los diferentes ministerios y operaciones. Si usted lee en 1 Corintios capítulo 12, versículo del 4 hasta el 17, pero leamos unos cuantos, dice, ahora bien, dice el 4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Amén. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Amado hermano, estamos hablando hace rato que hay diversidad de ministerios, amado hermano. Mire, hay iglesias que al año ya están llenas como de 200 y pico. Y hay iglesias que pasan 10 años sin nadie. Es que hay diferentes ministerios. Hay diferentes propósitos. Algo está haciendo Dios en el corazón de cada quien según sus propósitos en gloria. Hay diferentes tipos de operaciones. Hay iglesias, yo conozco la iglesia que no tiene paredes, se llama una iglesia que está ahí en Skid Row al aire libre con todos los homeless. Esa es una iglesia. Aquí estamos en un templo pequeño, hay un templo gigante por allá. Amados hermanos, hay diferentes tipos de operaciones, hay diferentes tipos de ministerios, pero el mismo Espíritu es. El mismo Dios, el mismo Espíritu, amados hermanos. Y luego dice en el 7, pero a cada uno le daba la manifestación del Espíritu Santo para provecho. ¿Para qué se nos dan los dones? ¿Para qué se nos da el Espíritu? ¿Para qué se nos dan los ministerios? Para provecho. ¿Provecho de quién? Provecho del reino, provecho de Dios. Porque la obra es de Dios, la misión es de Dios. Y usted y yo tenemos el privilegio de ser parte de Él. Él nos invitó, no por necesidad, porque Él así lo quiso. Entonces, amado hermano, dice el 8, porque a él te es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, que un pastor haga milagros y sanidades no significa que sea mejor o mayor que un pastor que tiene palabra de sabiduría. Porque es el mismo Espíritu. Y el mismo Espíritu no se contradice ni se pelea. Ni, ay, que tengo envidia, que fulano tiene más que yo. Que no, amado hermano, gócese y gocémonos en todo lo que el Señor por gracia nos ha dado. Creo que el privilegio viene no tanto en sí de los dones, no tanto en sí de los ministerios. El privilegio más grande viene del hecho que Dios nos consideró a nosotros tan faltos para hacernos parte de su misión, hacernos parte de su obra, aparte de la redención que ya nos dio la salvación. Amados hermanos, ¿no cree usted que eso es suficiente razón de gozarse? Mire, Juan el Bautista, Dios dijo de él, no hay otro mayor nacido de mujer, otro profeta mayor nacido de mujer. Se refirió a Juan el Bautista. Y luego de Juan, el que escribió Apocalipsis, dijo el amado, el discípulo amado. Y de Pedro le decía, bueno, sobre ti, sobre esta roca fundaré la iglesia. Y sobre Jacobo y el otro Juan, hijo de Zebedeo, los hijos del trueno le llamaba. Pero aunque fueran todos medio diversos, que los del trueno, que el profeta mayor, que el amado por allá, que aquel no sé qué, todos son llamados por Dios y todos son útiles para el reino. Sea quien sea, mediante Él los haya llamado, amado hermano, gócese. Porque mire, Pablo dijo, ay, yo soy el más pequeño entre todos y fue el más grande. ¿El más grande en qué sentido? En que abarcó a más lugares y predicó y un montón de cartas y tanta cosa. Y Pablo dijo, yo soy el más pequeño, yo vine de último, ¿verdad? Soy como hijo abortivo o algo así, dijo en una ocasión. Por esto es importante, amados hermanos, conocer nuestro llamado. Ya dijimos, ya recapitulando, porque ya vamos a finalizar. Ya dijimos que es necesario conocer nuestra identidad en Dios. Nacimos desde el vientre de nuestra madre con propósito de parte de Dios nuestro Creador, pero también nacimos en Cristo Jesús con un privilegio y con una responsabilidad de llevar el Evangelio a toda criatura. Y para llevar el Evangelio a toda criatura, el Señor nos dio el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos da dones, el Espíritu Santo nos da fruto, el Espíritu Santo nos da herramientas, ministerios, operaciones con las cuales operamos en todo aquello lo que el Señor ha querido que usted y yo hagamos para su obra.
Así que, amados hermanos, si usted no sabe cuál es su identidad, o cuál es su llamado, o cuál es su don, o cuál, pues pregúntele al Señor, pero yo creo que queda claro, amados hermanos. En conclusión, el Evangelio es un esfuerzo colectivo, amados hermanos, y el mayor privilegio es ser parte de él, ser parte de la obra redentora de Cristo. Eso es lo más hermoso, que Él nos haya considerado, que nos haya invitado a ser partícipes de su misión, porque la misión y la obra es de Dios, por lo tanto Él la culminará. Espero que esta palabra haya sido bendición a sus vidas y que le anime, amado hermano, a ejercer todos aquellos dones, ministerios y operaciones que el Señor le ha bendecido, para la gloria y la honra de Él. Amén.